Vamos a conectarnos ahora con Luis Taiz, él es analista político, para conversar sobre esta postura y conocer cuál es su opinión, su reflexión y su lectura política frente a estos días de gobierno, pero más aún cómo se viene trabajando por el bien del país. Así que importante también recordar de que ha sido la misma parlamentaria, Rosely Amuruz, que busca también considerar como acto inmoral la designación del ministro Iber Maraví. Estamos ya conectados con Luis Taiz. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su lectura frente a esta admisión a debate de que esta designación del premier Guido Bellido sea considerado como un acto inmoral y de rechazo de todos los peruanos? Esto lo acaba de admitir el Parlamento Nacional con 66 votos a favor y 50 en contra. ¿Cómo viene trabajando este Congreso? Estamos viendo que hay una actitud de buscar interpelar a cada ministro, que vemos una actitud quizás que va al choque con el Ejecutivo. Bueno, en realidad es una pre-no confianza lo que están haciendo en este momento, porque antes de que llegue el primer ministro a dar su voto de confianza está el Congreso tratando indudablemente de relevar los temas en los cuales ha estado el actual primer ministro previo a su nominación. Creo que es quizás ya un poco tarde, porque el día 26, o sea, en 8 días más, ya estamos, o 6 días más creo, estamos ya en la reunión en el Congreso. Sin embargo, me parece pues que el gobierno pudo haber hecho un poco más de esfuerzo para poner un grupo de personajes de confianza de ellos en el gabinete, porque hay varios que tienen problemas serios, ¿no? Y no son problemas de que tú digas que ya son unos comunistas, no tienen que estar por ser comunistas. No, tienen problemas que no son por ser comunistas, muchos de ellos. Tienen problemas legales, tienen problemas de capacidad para poder enfrentar el cargo, etcétera, ¿no? No olvidemos que venimos de una pandemia donde se ha desarticulado todo. Los programas de gobierno, las respuestas, el país, la gente, y encima de todo eso hay una desinstitucionalización del país, ¿no es cierto? Ahora todo está puesto en cuestión. El Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso, el presidente, el primer ministro, todo. Entonces, creo que en este momento, pues era muy importante que el presidente Castillo nombrar a gente que pudiera, digamos, darle confianza al país, porque si el país no crece, si el país no genera empleo, si el país sigue dando tumbos, él no va a poder hacer nada de lo que pensaba, absolutamente nada. Sin embargo, entonces, señor Taiz, así es. Sin embargo, el peruano dirá, pues también tenemos personas dentro del Parlamento Nacional, incluso que tienen sentencias o que se ha cambiado su arresto domiciliario con comparecencia, con restricciones. Y pues hablamos del congresista de que ahora va a presidir la Comisión de Defensa del Consumidor. Y hay personas también que tienen varios asuntos legales dentro del Congreso. Usted tiene toda la razón. No es posible. Claro, esto no tiene que ver con Perú Libre, pero no es posible que el señor que preside hoy la Comisión del Consumidor sea el dueño de un centro de educación, ¿no? Entonces, indudablemente que las cosas no están yendo por donde debieran ir. Hay una grave, a mi manera de ver, situación en términos de que las personas que están participando hoy en política están mirando primero su interés personal y luego el interés del país. Y creo que hoy más que nunca el país necesita que todos miremos por el interés del país. Se aprobó también hoy día. Han dicho, perdón, quería un último elemento sobre la pregunta que me hizo, se dice que ahora que el Congreso quiere irlos sacando a ministro por ministro. Exacto. El Congreso no entiende que un primer ministro puede decidir ir
si quieren sacarlo a un ministro, el primer ministro puede ir y pedir una moción de confianza de todo el gabinete. Lo único que necesita es que lo apruebe el Consejo de Ministros. Acuérdense que ya se hizo. Ya lo hizo el premier, ¿cómo se llama? Salvador del Solar. Salvador del Solar en la época de PPK, cuando querían sacar a la ministra de Educación, a la ministra Marilú Martens. Pidió moción de confianza. O sea, y eso lo puede hacer el primer ministro todas las veces que quiera. En consecuencia, esa no es una alternativa. Y yo creo que si ya se han reunido muchas de las bancadas con el presidente, yo no sé por qué no hay la posibilidad de tener un entendimiento en términos de que hagamos unos acuerdos mínimos de funcionamiento entre nosotros. De diálogo, así es. Incluso, señor Taiz, se ha presentado ya esta moción, se aprobó para investigar el proceso de elecciones del 2021. Es decir, se sigue con el mismo discurso de que fueron elecciones fraudulentas, que es un discurso que lo tuvo Fuerza Popular junto con Renovación Popular, que lo apoyó con las marchas, hasta que finalmente el presidente Pedro Castillo pudo pues juramentar ante todo el país, con 6 días simplemente para que se instale, solo 6 días. Pero todos estos congresistas que están hoy en el Congreso fueron elegidos con las mismas reglas que aplicó el Jurado Nacional de Elecciones posteriormente. Y además la Constitución Política del Perú, que tanto defienden, dice en 2 de sus artículos que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son definitivas. No hay lugar a apelación, ni siquiera el Congreso. Porque lo que cambia en el Congreso de cómo se debe hacer en el futuro es para el futuro, no para el pasado. Exactamente. ¿Cree usted que se vienen pues arrastrando estos vicios, estas manías, esta mala forma de hacer política de años anteriores, de presidentes anteriores? Incluso pues vimos cuando la ex candidata presidencial Keiko Fujimori perdió, sus parlamentarios fueron de obstrucción con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora vuelve a perder, demoró más tiempo, incluso finalmente el último día aceptó su derrota, y vemos de que sus parlamentarios junto con otras bancadas como Avanza País, Renovación Popular, siguen siendo de obstrucción. Se crean comisiones, por ejemplo, de considerar a Evo Morales como persona no grata, pero ¿dónde está la comisión para proteger a la mujer, que hay cifras en rojo? ¿Dónde está la comisión para proteger, por ejemplo, a los pequeños empresarios? ¿Dónde están esas comisiones? Vemos comisiones simplemente que son políticas. Exactamente, usted bien lo ha dicho. O sea, hasta ahora seguimos con la resaca de la elección y seguimos con las comisiones de a ver yo cuánto te molesto o cuánto no te molesto. Y en realidad lo que se requiere hacer y las leyes que hay que hacer para mejorar la situación del país, mejorar la situación de los pobres, mejorar la situación de la economía y del empleo, no se están haciendo. Y eso es algo que debieran de ponerse de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos crecer la economía? ¿Cómo hacemos crecer el empleo? No hay manera de salir de la pobreza mejor que con un empleo formal. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero no se está haciendo. Sin embargo, pues la gente se preguntará, ¿qué hago yo como peruano? ¿Qué hago como ciudadano si veo de que mi Congreso y mi Poder Ejecutivo no vienen trabajando? Piensan que la única herramienta son las marchas, que fueron multitudinarias y que sí tuvieron el cambio cuando se pasó del señor, pues del señor Merino al señor Sagasti. ¿Cuál sería esa herramienta entonces que ese peruano que busca un cambio puede utilizar frente a esa coyuntura que simplemente busca pues un choque y no estamos avanzando en plena pandemia? Bueno, si ustedes se dan, o sea, si analizamos un poco, vemos que los jóvenes están un poco callados, ¿no? Porque las manifestaciones que se dan, no hay muchos jóvenes, hay más bien gente ya de edad adulta, ¿no? O sea, arriba de los 30 años, 25 años. Pero los jóvenes que salieron a marchar en la época para protestar contra noviembre, Merino, no están, el año pasado. no aparecen.
Entonces, ¿dónde están? ¿Y qué están pensando? Es algo muy importante a mirar. Pero en resumen, yo le quiero decir, el presidente Castillo tiene que entender, porque aquí el kit del problema es la famosa cambio de la Constitución. Ese es todo lo que hay. Si el presidente Castillo dijera, ya, no va a haber cambio de Constitución, sino vamos a cambiar la Constitución de a pocos en el Congreso, con cosas específicas, yo estoy seguro que con eso se acaba el asunto. Y entonces puede empezar a realmente hacer nada le impide al presidente Castillo gastarse el 90% del presupuesto en las zonas con menos favorecidas del país. Nada se lo impide. No hay ninguna ley ni ningún artículo constitucional que se lo impida. No hay tampoco hay ninguna constitución que le impida al presidente Castillo, ¿no es cierto?, cobrar los impuestos que tiene que cobrar de todo el mundo. No hay nada que le impida hacer una reforma tributaria. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la Constitución, como cambiar la educación, mejorarla, etcétera. No necesitamos un cambio constitucional para ello. Que el Estado se comprometa a que todos tengan educación gratuita o que no haya nadie en el Perú que se quede sin educación. No necesitas un cambio constitucional. El gobierno tiene que aplicarlo lo que ya existe. Entonces, creo que esto de la Constitución, del cual yo no me asusto de un cambio constitucional, yo no me asusto de eso. Pero lo que yo sí le quiero decir es que veo que es innecesario y que no es el momento político para debatirlo. Sin embargo, lo que dijo el ministro, pues Aníbal Torres, es: si no quieren el cambio, vamos entonces para hacer reformas como se planteó en el gobierno de Martín Vizcarra. Pues hagamos reformas económicas, constitucionales que mejoren el país, principalmente con el tema de los monopolios, oligopolios que afectan a la competitividad del peruano. Yo tampoco estoy de acuerdo con los contratos ley, que es solamente en el Perú donde funciona. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Y estos se hicieron cuando Fujimori recibió el país en ruinas de parte del señor Alan García. Éramos unos parias en el conjunto internacional. Y entonces, ¿qué cosa fue lo que ocurrió? Que se tomaron medidas para hacer más viable que los grupos internacionales pudieran invertir en el país. Se logró, pero ya se logró. Ahora lo que necesitamos es poner las cosas en su verdadera dimensión. ¿Hay que hacer un cambio constitucional en eso? Posiblemente, pero eso es parte de una agenda que hay que acordar entre el gobierno y la oposición. Entonces el gobierno tiene que empezar a trabajar como gobierno ya y no como partido político en elección. Sí, por favor, sobre ese acuerdo, se comenta de que el Congreso debe brindar esta mesa de diálogo y ese voto de confianza, pero ¿qué cambio debería hacer este gobierno para también dar ese pie a la conversación, a la pacificación del país? Yo diría que el cambio fundamental sería, hemos decidido, nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer cambios en la Constitución específicos. Y pongámonos de acuerdo construyamos la agenda de lo que vamos a cambiar, sin hacer ninguna otra cosa más. Y mientras tanto, pongámonos de acuerdo también en una agenda país para poder llevar adelante y sacar adelante a nuestra gente. La gente ya no da más de lo que está, o sea, cada vez tiene menos salario y cada vez tiene más costos. ¿De dónde saca la plata? Eso, muchas gracias. No hay país en el mundo que haya sobrevivido a una crisis económica. Y eso lo tiene que saber el señor Castillo, pero clarísimo. No existe en la historia del mundo un país que con crisis económica haya sacado adelante un país. Eso, entonces, menos en una pandemia, que hay que hacer, ¿no?, es asegurar que no haya una crisis económica. Se han dado unos pasos tímidos. Yo creo que el presidente tiene que tomar la decisión. Está en sus manos. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Sáiz. Gracias por su análisis, también por brindar cuáles son los pasos que debería hacer el Congreso, pero también el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.